Muy bien. Estamos hablando de la educación en la época prehispánica. Nos vamos a enfocar precisamente en antes de la llegada de los españoles, con el desarrollo de las sociedades en Mesoamérica. Sobre todo nos vamos a enfocar a sociedades mexicas y primero hay que comprender sus formas de organización, que son las siguientes, porque a partir de estas formas de organización nosotros encontramos la importancia de la creación de escuelas. Ahora, esas escuelas se dividían en diferentes tipos según para quién iba enfocada, pero también existía la educación no formal, que es aquella que tú adquieres por experiencias de vida y no tanto por ir a una institución educativa. En el caso de la educación formal, pues como siempre, el heteropatriarcado opresor, existían esta diferencia entre hombres y mujeres porque cada uno tenía un rol diferente ante la sociedad. Y ante la sociedad, pues el varón tenía la oportunidad de ir a ciertas escuelas y las mujeres eran educadas de una manera similar, pero con otro enfoque, ¿ok? O sea, todos tenían que ir a la escuela dependiendo de lo que les tocaba hacer. Y ustedes se darán cuenta aquí que existían dos tipos de escuelas, el Calmeca y el Tepochcali. Y en cada una de estas escuelas, pues tenía la intención de educarlos para cumplir su rol social, ¿ok? Ahora, en la educación no formal, pues lo hablamos en lo que sería para nosotros el preescolar o la primera infancia. Entre los 3 y los 5 años se educaban a los niños en los siguientes elementos. Primero, se le enseñaba al niño a hablar con buenas palabras y manejando un buen lenguaje. Es decir, que se expresara correctamente, que no dijera groserías. Y además tenía que hacer la reverencia a las personas que eran oficiales, el saludo, una muestra de respeto a las personas que pues tenían diferentes rangos. También se les daba los valores imperantes de la cultura, hablemos el valor del trabajo, de la lealtad, de la soberanía, entre otras cosas. Y también como la importancia, acuérdense que los mexicas fueron una civilización totalmente militar, entonces la guerra era sumamente importante y se les explicaba cuál era el objetivo de la misma. Y algo que ya perdieron todos ustedes, la obediencia a sus mayores y superiores y la reverencia, ¿no? Y algo sumamente importante para ellos también era la devoción a la religión. Aproximadamente tenían 200 dioses, entonces pues tenían mucho para entretenerse. Y aprendían las conductas adecuadas para cada sexo, es decir, las niñas aprendían ciertas actitudes y conductas y los niños aprendían pues las que se esperaba que tuvieran. Se les enseñaban cosas muy interesantes y muy bonitas a los niños, pero también, si no se portaban bien, ¿qué ocurría? Pues se les amenazaba con pegarles, eso creo que no se ha perdido al día de hoy, en darles una buena azotiza, así decía el documento, por eso lo escribí así. O se les golpeaba con púas de maguey. ¿Alguien ha visto maguey? Supongo que pues sí. Son estos como sábilas gigantes. Esto de aquí es un intento de dibujo que obviamente va a salir mal. Ok. Bueno, esas sábilas gigantes tienen unas púas que duelen demasiado si es que te topas con alguna de ellas y pues se les picaba si se portaban mal. Se les asfixiaba con humo de chile quemado. Quien haya estado en una cocina cuando una señora o señor esté quemando chile o asando chile, pues se dará cuenta que no se siente bonito. Ahora imagínate que ese humo te lo estén echando directo a la cara por ser un grosero. A los chismosos, porque también el chisme era considerado malo, como el día de hoy debería serlo, pues tenían que barrer su casa en la noche, imagínense en esa época sin alumbrado público, pues sí. Y todo esto era porque tenían que enseñarle al niño cuáles eran sus responsabilidades en su vida adulta. Así de
de intensos estaban los castigos. Ahora, la educación formal es lo que conocemos como escuela o cuando vas a un centro a que te den clases. Y la educación formal en la época prehispánica, pues era sumamente importante porque iban a formar a los nuevos ciudadanos para involucrarlos en todo lo que tenían que hacer como parte de esa comunidad. Y pues básicamente los varones, los hombres tenían que pues estudiar la guerra, elementos de la patria, personas que van a pues servirle a la sociedad. Y las niñas era totalmente diferente. Para esta diapositiva voy a pedir apoyo de una niña. Dice, para las mujeres, las jovencitas continuaban instruyéndose en casa, en las labores ancestrales que las capacitaban para ser buenas esposas. Las chicas eran educadas por sus madres en casa para realizar las tareas del hogar. Habían escuelas para jóvenes que aspiraban a ser sacerdotisas, además de aprender a tejer y hacer trabajos en plumas para las vestiduras sacerdotales. Las niñas prometidas para el Telpochpan, zona para mujeres, vivían con sus padres hasta que estaban en edad de entrar definitivamente al templo. Entraban como servidoras del templo, se les inculcaban la castidad y permanecían en el encierro hasta la edad de casarse. ¿Les hubiera gustado estar en esta época, niñas? No. No. Quienes hayan adelantado su tarea, porque por ahí recibí muchos mensajes de personitas que me decían que ya tenían su tarea lista, se habrán dado cuenta que existen dos tipos de escuelas, el Calmecac y el Tepochcali. Antes de que empiece a hablar de alguna de ellas, ¿alguien me puede dar a grandes rasgos qué significaba el Calmecac y cuál era el Tepochcali? Esta escuela era pues para niños que cumplían ciertos requisitos, tanto familiares como personales, y se dice que era pues limitada, no cualquiera podría entrar a estudiar aquí, y seleccionaban a los que fueran pues como se dice mejores, ¿no? Se les hacía una especie de examen de ingreso para identificar quién tenía la destreza, las habilidades, pues la capacidad de poder estudiar aquí. En pocas palabras, Calmecac era la escuela de los nobles, ¿ok? Era para los ricos o los descendientes de líderes importantes. ¿Qué se les enseñaba en esta escuela? Bueno, aquí se valoraba mucho el conocimiento que tenían las personas mayores y éstas se volvían en maestros. Se les enseñaba, pues, por medio de castigos y de recompensas, una serie de normas que los iba a convertir pues en esos futuros líderes de la comunidad, ¿no? Ahora, este era un internado, tenían que ir, una vez que asistían, pues ya se quedaban a vivir ahí y tenías que ir a la edad entre los 12 y los 10 años. Y por lo regular eran los hijos de los sacerdotes, estoy hablando de sacerdotes mexicas, de los líderes, etcétera. Y se les enseñaba pues diferentes elementos como celebraciones religiosas, cómo dirigir a la gente, relatos, entre otras cosas. Pero pues ustedes creerán, no, pues es una escuela de nobles, no tenían tantos privilegios, se les enseñaba a pues diferentes funciones o labores y ahorita una persona nos va a ayudar a leerlas. Sus labores: recoger leña, barrer, levantarse de noche, bañarse con agua helada, portar vestimenta sencilla, alimentación escasa, dormían en el suelo. Los 4 puntos. Sí, hijo. Okay. Se reprimía toda manifestación de alegría porque solo los futuros gobernantes y deben comportarse con total rectitud y de modo ejemplar. Se les enseñaba respecto a los mayores y a la autoridad. Tenían hábitos de limpieza, humildad y castidad. Ahora, el otro tipo de escuela, que es la escuela para la gente normal o todos los que vivían en la comunidad como pues parte de ella, se conocía como Tepochcali
Y aquí, pues no iban los destinados a ser líderes ni a ser nobles, sino que eran la clase no privilegiada. ¿Y quién es esa clase no privilegiada? Pues los agricultores, los artesanos, algunos guerreros, y pues se les enseñaba elementos como urbanidad, es decir, sería como construcción, conducta, el canto, la danza, elementos de la guerra, los quehaceres del campo y, como ya les dije, la construcción. Y la diferencia de esta escuela es que era como un bachilleres. Los estudiantes, bueno, bachilleres antes, los estudiantes iban a la escuela, pero no se quedaban ahí a dormir, se regresaban a su casa cuando terminaban sus días académicos. Ahora, ¿quiénes eran los maestros? Pues eran los mejores en sus oficios. Es decir, las personas el mejor artesano, pues enseñaba artesanía. El mejor guerrero enseñaba pues, guerra. El mejor agricultor enseñaba campo. ¿Ok? Era la forma en que eran seleccionados los maestros. Y en la mayoría de los casos, pues los jóvenes terminaban estudiando o repasando la profesión que tenían en su familia, ¿ok? Si eras hijo de agricultor, seguramente pues ibas a terminar siendo agricultor, ¿ok?